La fábula del jardín congelado y el llamado del niño bestia. En los hogares de la aldea, las chimeneas echaban humo y el aire olía a leña quemada, pero un frío gélido se había instalado, y este no venía del viento, sino del corazón. La gente se sentaba frente a fuegos que crepitaban, con los ojos fijos en la ventana. Fuera, la nieve caía sin cesar, pero cada copo parecía traer consigo el eco de un llanto lejano. Se contaba en el pueblo que, en las afueras, había un jardín que había florecido durante 1000 inviernos. Sus árboles no se marchitaban, sino que se cubrían de escarcha tan hermosa que parecían esculturas de cristal. Los animales vivían en paz, y se decía que el jardín tenía un canto propio, una sinfonía de ramas que se movían al compás del viento. Pero un día, el canto se apagó. En una montaña cercana, un grupo de millonarios construía hoteles de lujo con madera del jardín. Sus banquetes eran suculentos, y sus risas resonaban en el aire, superponiéndose al eco del llanto que llegaba desde el jardín. Sus seguidores, monstruos con corazones de hielo y aliento de escarcha, se instalaron en el corazón del jardín. No buscaban alimento, solo querían ver el sufrimiento de los demás. A cada paso que daban, las plantas se marchitaban y el canto se apagaba. Los animales, antes fuertes y felices, se convirtieron en frágiles esqueletos cubiertos con finas láminas de piel, y sus ojos se apagaron. Cuando intentaban buscar refugio, eran atacados por esos monstruos que sonreían ante el terror. El dolor que sentían los aldeanos era tan profundo que se metía en sus huesos. No era solo tristeza, era una agonía que les consumía el alma. Era el dolor de la impotencia, de ver la masacre sin poder detenerla. Muchos se sentaron frente al fuego, incapaces de actuar, y se preguntaban, ¿qué podremos hacer si somos solo una aldea? En Nevasol, la comunidad vecina, el miedo al frío y al dolor había creado un pueblo de corazones de piedra. Allí, un niño, conocido como el niño bestia, era despreciado y evitado por su origen misterioso y por la mirada que guardaba, tan intensa como una tormenta. Pero en sus ojos, lejos de la frialdad de su pueblo, ardía una llama que nadie más parecía ver. Él no podía soportar el sufrimiento del jardín congelado. El dolor de los niños esqueléticos era tan palpable para él, que decidió que no podía quedarse quieto. Salió de la aldea, y se aventuró al jardín congelado. En la plaza de Nevasol, el niño bestia se paró en un lugar muy alto, y con la misma fuerza que guardaba en su mirada, llamó a los pobladores. No podemos quedarnos sentados mientras el jardín se congela. El silencio es un muro de hielo que nos separa de la justicia. Debemos marchar. Si nos unimos, podemos derretir el miedo con el calor de nuestra solidaridad. Al principio, nadie lo escuchó. Luego, un hombre mayor, cansado de la desesperanza, tomó un palo y lo golpeó contra el suelo. Y otro más se unió. El tamborileo creció. El estruendo no era un sonido de guerra, sino de paz y de unidad. El llamado del niño bestia resonó en el corazón de los dos pueblos, el de la comunidad fría y el de Nevasol. Ese estruendo fue un llamado a la acción. Los aldeanos se dieron cuenta de que no tenían que pelear con espadas. Tenían algo mucho más fuerte, sus voces. Todos salieron a las calles. La paz se convirtió en su única bandera, y el repudio a los criminales fue el estandarte que levantaron. Con una sola voz, exigieron el fin del terror. Y aunque los monstruos del jardín se reían, el clamor de la aldea era más fuerte. La fábula enseña que, cuando un pueblo entero se levanta, el invierno más frío no puede apagar la llama de la justicia. La responsabilidad de detener este terror no era de una persona, sino de todos.
¿Qué diremos cuando los niños del futuro nos pregunten qué hicimos cuando la mitad del jardín se congeló? ¿Cómo explicaremos que, mientras unos celebraban con banquetes, otros se consumían en la escarcha? El jardín se detiene si tú actúas. El invierno, también, depende de sus voces. José Luis González.